Buenas tardes, 655B. Buenas tardes. Vaya, hasta que alguien contesta. Parece que uno habla con la pared, ¿verdad? Nada más una persona contestó. Bueno. Ok. Vamos a esperar un poquito a que entren más. Van 8 apenas. Ahorita entré un poquito tarde porque se me olvidó la contraseña para entrar a Zoom. Me confundí. Por eso entré un poco Profesor, tarde. ¿Qué pasó? perdón que lo interrumpa. La verdad dudo que entren muchos, ¿Por dado qué? que nosotros tenemos una actividad de inglés Ah, y pues como nos puso como asistencia, pero no nos las deja tomar ahorita, sino en el momento en el que el profesor diga, ¿y pues yo eso? creo que no muchos van a entrar, ¿Y eso por qué? porque se le pegó su gana al profe. Pues es que deben respetar los horarios, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces tengo 2 videos preparados. Quería dar clase, pero si van a faltar muchos, vamos a esperar un momento. Tengo 2 videos sobre fluidos y sobre presión y densidad que pensaba pasar poco a poco, pero si va a haber pocos alumnos, se los voy a pasar mejor los videos y ya les dicen a sus compañeros que los vean, ¿no? Hoy quería empezar a ver un poquito más teoría, pero bueno, si no va a haber mucha gente, pues no quisiera avanzar con la mitad del grupo. Bueno, sí está la mitad más o menos del grupo. Ok, entonces comparto pantalla. Nos vamos aquí a Classroom. Aquí está la tarea 9, fluidos, la que se va a entregar el 12 de febrero. Y ya tengo integrado los 2 videos que les pensaba pasar hoy uno y el lunes otro, pero bueno, si no van a entrar, pues les voy a pasar los 2 de una vez. El primero es fluidos, es un video de 8 minutos. Y el segundo es sobre lo que vimos ayer, densidad y presión. Está bonito, lo estaba viendo hace rato, pero se me olvidó la contraseña del Zoom como profesor, pero ahí va. Ahí les va el video de fluidos. Fluidos, concepto y propiedades. Para comenzar este tema, lo primero que tenemos que analizar es ¿qué es un fluido? Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o inclusive en plasma que se caracteriza porque sus partículas se mueven y cambian de posición con gran facilidad. Un fluido se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente, debido a los esfuerzos cortantes aun cuando estés pequeño. Los fluidos carecen de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En sus partículas, las fuerzas que las mantienen unidas son débiles, acoplándose a las paredes de un recipiente. Por esa razón, si tú metes un fluido en un recipiente o en un vaso, este tomará la forma del vaso o del recipiente. Algunas sustancias fluyen y se adaptan a los recipientes donde son ubicados y también se dispersan o se deslizan con gran facilidad por los ductos o contenedores donde se intentan contener. Como ya habíamos mencionado, los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, pero hay diferencias entre estos dos, siendo los gases mucho menos viscosos. Otra diferencia es que los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja con gran facilidad manteniendo su propio volumen, pero en el caso de los gases carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no coaccionadas se deslizan en los líquidos, en cambio los gases se dispersan o se mueven con libertad. Esto es una pequeña explicación de lo que es un fluido y cuáles más o menos son sus características, pero a lo largo de este video vamos a ver sus propiedades y en general qué es un fluido. Antes de comenzar con las propiedades de los fluidos, como sabrán, el área de la física que estamos analizando en esta serie de videos se llama mecánica de fluidos. Esta es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. En un principio del video explicamos lo que era un fluido, pero si lo definimos bien, sería todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, ya que carece de rigidez y elasticidad, por lo que su forma siempre se altera, según el recipiente en el que se encuentre. Un claro ejemplo es cuando en un vaso metemos agua.
El agua se acopla al espacio en donde se está conteniendo, es decir, el vaso. Ahora sí, comencemos con las propiedades de los fluidos. La primera propiedad es la compresibilidad. Es una propiedad que provoca que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. No todos los cuerpos son compresibles. Tenemos aquí un ejemplo de compresión. Vamos a comprimir aire en una jeringa y si te fijas, aquí el aire se comprime reduciendo su volumen. En cambio, con el agua, esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son compresibles. En cuanto a la viscosidad, esta es la segunda propiedad de los fluidos. La viscosidad es una medida de resistencia del fluido al corte cuando éste está en movimiento. En pocas palabras, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí tenemos dos vasos con fluidos diferentes. En uno tenemos miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad. En ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad. Donde haya menos viscosidad, caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La miel no fluye tan fácilmente como lo hace el agua. La tercera propiedad es la tensión superficial y es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ella existiera una membrana que cubre al fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando metemos una aguja al agua. Este queda flotando debido a la temperatura y al medio que lo rodea. La cuarta propiedad de los fluidos es la densidad. Este ya lo habíamos explicado en un video llamado peso, masa, volumen y densidad. En la descripción te voy a dejar el link del video. En esta ocasión lo vamos a mencionar pero como una propiedad de los fluidos. ¿Qué es densidad? Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Un ejemplo aquí es cuando en un recipiente combinamos tres sustancias con distintas densidades: miel, agua con colorante y aceite. Las tres no se mezclan ni tampoco invaden su espacio. Esto es debido a la densidad de cada una de ellas. La densidad provoca que cada una se establezca en su sitio. La sustancia que está en el fondo del recipiente tiene mayor densidad y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. El siguiente es la quinta propiedad de los fluidos, el volumen específico. Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. El peso específico es la sexta propiedad de los fluidos. Es el peso del fluido por unidad de volumen. Cambia de lugar dependiendo de la magnitud de la aceleración de la gravedad. La séptima propiedad de los fluidos es la gravedad específica. Indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. La gravedad específica es adimensional, no tiene unidades debido a que resulta del cociente entre dos unidades de igual magnitud. Eso es gravedad específica. Y por último tenemos la presión. La presión es la última propiedad de los fluidos que vamos a ver en este video. El cambio de la presión depende de la altura en la que nos encontremos. Entre más profundidad haya, mayor va a ser la cantidad de presión. Entre más en la superficie esté, menor cantidad de presión. También existe un cambio de la presión cuando reducimos el volumen de la tubería. Entre menos área exista, menor cantidad de presión. Entre mayor sea el área que exista en una tubería, mayor va a ser la cantidad de presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto es debido a las velocidades que tiene un flujo. En donde hay menor área, existe una mayor velocidad. Y en donde existe mayor área, existe una menor cantidad de velocidad. Por esa razón, pasa esto con la presión. Muy bien, a lo largo de este video hemos analizado distintos conceptos y explicado varias propiedades en cuanto al fluido. Para empezar, quiero que dos definiciones queden completamente claras. La primera, la mecánica de fluidos, que es una subrama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Y fluido, que es todo cuerpo que tiene la propiedad de carecer de rigidez y elasticidad. Su forma se altera según el recipiente en el que se contenga o en el que se encuentre. Ahora, también vimos las distintas propiedades de los fluidos que nos permitieron conocer un poco más en cuanto a lo que es un fluido, como la compresibilidad, la viscosidad, la tensión superficial, la densidad,
el volumen específico, el peso específico, gravedad específica y la presión. Estas son algunas de las propiedades de los fluidos. Espero que haya quedado claro. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Pues ahí vieron una colección de definiciones que están relacionadas con los fluidos. Solamente hemos visto presión y densidad, ¿verdad? Ahorita, ¿cuántos tengo adentro? Tengo 10. Pues sí, faltan algunos todavía. Entonces, bueno, vamos a pasar otro video más específico sobre presión y densidad, que es lo que vimos ayer, con lo que empezamos. Perdón, sí, presión y densidad. Entonces vamos aquí a ver el otro. Saludos amigos, les habla el profesor Bermúdez. Hoy nos vamos a dedicar en esta presentación a hablar sobre densidad y presión en un fluido que se encuentra en estado de reposo. Vamos a empezar hablando sobre un concepto bastante elemental y es la densidad. En general la densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen. Es decir, si expresamos esta cantidad en unidad del sistema internacional, pues sabemos que se debe expresar como kilogramos sobre metros cúbicos. En el caso de que estemos expresando cantidades bastante pequeñas, es posible dar esa densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. No es muy recomendable usar unidades del sistema americano para expresar la densidad. Sin embargo, es posible hacerlo también. Los cuerpos difieren por lo general en su masa y en su volumen. Estos dos atributos físicos varían de un cuerpo a otro, de modo que si consideramos cuerpos de la misma naturaleza, cuanto mayor sea el volumen, mayor será la masa del cuerpo considerado. Ahora bien, es cierto que la mayoría de las sustancias, pues aunque varían en masa y varían en volumen, es posible tener para cuerpos diferentes la misma relación entre masa y volumen, ¿verdad? La relación de proporcionalidad es diferente para cada sustancia, pero para objetos diferentes que están hechos de la misma sustancia, esa relación es constante. Es precisamente la constante de proporcionalidad, esa constante, ¿no? La relación que se conoce como densidad y se representa por la letra griega ρ, esta letra que parece una P, pero que en realidad es una letra griega que se llama ρ. Así que tenemos nuestra primera relación matemática que nos define la densidad, es decir, masa sobre volumen. La presión en un fluido en reposo va a depender de la fuerza que se aplique, digamos, en alguna de las paredes que contenga ese fluido. Entiéndase que ese fluido puede ser un gas o un líquido. Entonces, la fuerza ejercida por unidad de superficie es lo que nosotros conocemos como presión. Esa presión es transmitida a todo el fluido. La presión, entonces, es una cantidad escalar que cuantifica la fuerza perpendicular a una superficie. Si una fuerza perpendicular F actúa sobre una superficie A, la presión sobre esa superficie entonces estará expresada matemáticamente como fuerza sobre área, ¿verdad? Así que esa presión en el sistema internacional estaría expresada en newton sobre metros cuadrados. Importante anotar que en los fluidos la presión se ejerce en todas las direcciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ese fluido siempre o debe estar contenido en algún recipiente. Entonces, esa presión se va a presentar en todas las direcciones como lo estamos mostrando en la figura de la izquierda. La presión en un fluido depende de la profundidad a la que se mida dentro del fluido. Es decir,
a mayor profundidad, será mayor la presión. Esto se debe a que el peso de la columna de ese fluido que se encuentra sobre ese punto, pues va a ser mayor a medida que estemos más profundos. Por lo tanto, entonces la fuerza ejercida será mayor y por ende la presión también será mayor. Entonces, la presión del fluido, es importante notar que es directamente proporcional a la densidad de ese fluido y a la profundidad bajo la cual se esté midiendo esa presión. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa de manera perpendicular. Otra expresión útil para la presión sería esta que tenemos aquí, que nos dice que la presión se puede dar como el peso sobre la cantidad de área, ¿verdad? Y eso se puede dar así porque el peso específico, que viene siendo D aquí, está definido como la relación entre el peso y el volumen de un objeto. De tal manera que entonces ese volumen por la cantidad de área, pues va simplemente a quedar expresado como la altura de la columna, en este caso de la columna del fluido, sobre la que queremos medir esa presión. Así que estas dos expresiones, la 1 y la número 2, son equivalentes. Entiéndase que D aquí representa el peso específico de ese fluido. ¿Ok? Ese peso específico, por lo general, lo vamos a encontrar expresado en libras sobre pies cúbicos. Ahora bien, una relación mucho más útil sería esta de aquí, que es equivalente, ya que el peso específico es la densidad del fluido multiplicado por la gravedad. Entonces esa presión se puede calcular mediante esta expresión donde H viene siendo, como lo dije anteriormente, la profundidad a la que queremos medir esa presión. Sabemos que es el valor de la gravedad, que en el caso del sistema internacional es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. En el caso del sistema americano es 32 pies sobre segundos cuadrados. Y si estamos utilizando el sistema CGS, ¿verdad?, que es el que utiliza la masa en gramos, en ese caso la gravedad sería 980 gramos sobre centímetros cuadrados aproximadamente. Por último, vamos a mencionar un dispositivo que podemos utilizar o que se usan para medir la presión. En este caso, la presión de un gas, ¿verdad?, que se encuentra, por ejemplo, no confinado, en el caso de la atmósfera, ¿verdad?, que cumpliría con ese requisito. Y este dispositivo es un barómetro. El primer barómetro que se construyó se hizo como el que se presenta aquí en el diagrama de esta figura. Es decir, lo que tenemos aquí es una cubeta que contiene mercurio. Se hizo llenar un tubo de vidrio que tenía 1 metro de longitud con mercurio, se tapó en su parte abierta y se invirtió sobre la cubeta de mercurio, de tal manera que el peso de esta columna de mercurio empezó a bajar y tomó un nivel, ¿verdad?, que en el caso del nivel del mar, este nivel alcanza un valor de 760 milímetros, como lo vemos en la figura que tenemos aquí, o 76 centímetros. De ahí que una atmósfera sea igual a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Obviamente, la medida o la altura de esta columna de mercurio va a depender de la presión que se haga o que se esté haciendo, perdón, sobre esta superficie donde está el mercurio. Entre mayor altura estemos sobre el nivel del mar, esta presión pues va a ser entonces mucho menor
En ese caso, entonces lo que va a pasar es que la presión atmosférica va a ser menor. ¿Ok? Es bien importante anotar entonces que la presión atmosférica la podemos medir en atmósfera, y ya sabemos que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. La podemos medir en pascales, que sería la unidad o el nombre que toma la unidad en el sistema internacional, es decir, newton sobre metros cuadrados, ¿verdad? Centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, libras sobre pulgadas cuadradas, ya menos utilizadas, o libras sobre pies cuadrados. Entonces, en general, el barómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de presión entre el fluido y la presión local. ¿Ah? Si quisiéramos medir la presión de un gas que está contenido en un recipiente, pues entonces utilizaríamos un dispositivo que recibe el nombre de manómetro, ¿verdad? Que tiene un funcionamiento similar, ¿verdad? Pero entonces vamos a aprovechar el hecho de que ese gas está contenido dentro de un recipiente. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, básicamente estamos viendo conceptos relacionados con fluidos. Y sí, nada más entraron 10, pero bueno, vámonos al TIPENS, que también ya lo tenía listo. Veamos. Aquí estábamos ya viendo presión. ¿Cómo se define la presión? Dice, a ver, esto de arriba ya lo vimos, sí, era lo de la densidad. La presión, dice, la eficiencia de una cierta fuerza a menudo depende del área sobre la que actúa. Por ejemplo, una mujer que usa tacones puntiagudos daña más los pisos que si usara tacones anchos. Eso lo sabemos perfectamente. Luego se quedan atoradas las mujeres en el piso, ¿verdad? Porque se entierran los tacones delgados. Aun cuando la dama ejerce la misma fuerza hacia abajo en ambos casos, con los tacones agudos su peso se reparte sobre un área mucho menor. A la fuerza normal por unidad de área se le llama presión. Simbólicamente la presión P está dado por P igual a F entre A, donde A es el área donde se aplica la fuerza perpendicular F. La unidad de presión resulta de la relación entre cualquier unidad de fuerza y la unidad de área. Por ejemplo, newtons entre metro cuadrado. En el Sistema Internacional de Unidades, al newton entre metro cuadrado se le llama pascal. Vámonos a un Jamboard. Ese sí no lo tenía listo. Algo se me tenía que haber olvidado. Jamboard. Entonces, vamos rápidamente. Jamboard nuevo. Y vamos a ver presión. Vamos a ilustrarlo con un ladrillo. Un ladrillo se puede colocar en el piso, en una superficie de dos formas. Veamos. La primera forma es así más o menos, ¿verdad? Este es un ladrillo. Ahí está el piso. Evidentemente tiene un peso, ¿verdad? Un peso P, que es la masa por la gravedad. Pero hay un área, voy a poner aquí líneas punteadas, en donde represento el área en donde está recargado el ladrillo en el piso. Pero también yo puedo colocar el ladrillo con las caras más delgadas recargadas en el piso, bueno, con la cara más delgada, y el área que está sobre el piso es menor, ¿verdad? Pero el peso es el mismo. Lo que es diferente es el área de contacto. Entonces, esta es presión 1, la masa por gravedad 1, presión 2 es la misma, digo peso, perdón. Peso es masa por gravedad. Entonces, ¿cómo se define la presión? P mayúscula es igual al área
Digo, ay, Dios mío, ¿qué pasa hoy? A la fuerza que se ejerce entre un área. Las unidades, ¿cuáles serían? Las unidades de fuerza en el sistema internacional es Newton. Las unidades de área es metro cuadrado. Y ya, como vieron en el video, un newton entre metro cuadrado se bautizó como un pascal en honor al científico francés que estudió este tipo de fenómenos, y pascal se contrae como PA, un pascal. Esas son las unidades de área. ¿Qué significa eso? Que si el área se reduce utilizando el mismo peso, la misma fuerza, pues la presión aumenta. Hay dos formas en que la presión puede aumentar: aumentando la fuerza o disminuyendo el área. Un ejemplo común, aquí tengo la pared. Si yo tengo un clavo que está chato y yo lo golpeo con un martillo, vamos a poner un martillo. Si yo lo golpeo con una fuerza F, me va a costar más trabajo que se entierre en la pared si está chato el clavo, pero si está filoso, si el área es menor, fácilmente se entierra con la misma fuerza del martillo. Entonces, si el área disminuye, la presión aumenta con la misma fuerza. Entonces, vámonos de nuevo al libro. Y dice, cuando se informa la presión del kilopascal, kPa, es la unidad de medida más apropiada para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, solo el pascal puede sustituirse en las fórmulas. Bueno, pues un kilopascal son 1000 pascales, ¿no? Y esa conversión, bueno, no vamos a manejar unidades inglesas. Y ahí está un ejemplo que ahorita voy a omitir. La siguiente parte, presión del fluido. Entonces vamos a ver un Jamboard. Si yo tengo aquí una cubeta, digamos, transparente, por decir algo, y aquí tengo agua, entonces, si yo estoy en este punto A, en este punto B o en este punto C, las presiones que sienten ahí es diferente. ¿Por qué? Porque depende de la profundidad. Este le voy a llamar H1 con respecto a la superficie del agua. A este le voy a llamar H2 y a esta le voy a llamar H3. ¿En dónde va a sentir más presión? Pues donde haya mayor profundidad. A esta presión dentro del líquido se le conoce como presión hidrostática. Hidro significa agua, pero esta es una presión para los líquidos en general, no necesariamente agua. Entonces, vamos a deducir cuando estén ya tus compañeros, cuando esté el grupo completo, que la presión hidrostática es Rho por G por H. Eso lo vamos a deducir en la clase siguiente. Pero esta fórmula es importante. ¿Por qué es importante? Porque la densidad es constante. Si es un líquido, tiene una densidad, es la misma. La gravedad también es una constante. Lo único que puede cambiar es la profundidad H. Entonces esta fórmula me dice simplemente: a mayor profundidad, mayor presión. A menor profundidad, menor presión. Y eso es dentro de un fluido. Y eso se aplica también a la atmósfera de la Tierra. Vámonos a otro Jamboard. Si yo tengo aquí a la Tierra, pues evidentemente
estamos rodeados de aire, de la atmósfera. Si nosotros estamos aquí a nivel del mar, pues sentimos una presión debido a la columna de aire, que en promedio son como 30 kilómetros de altura. Pero evidentemente si estamos a una mayor altura, pues hay una menor columna de aire sobre nuestras cabezas y la presión es menor. Entonces la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, es diferente dependiendo de la altura donde nos encontremos. ¿Dónde va a ser mayor la presión atmosférica? A nivel del mar. ¿Dónde va a ser menor? Pues arriba de las montañas, ¿verdad? O por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que estamos como a 2,400, creo algo así, metros sobre el nivel del mar. La presión es diferente. Por lo tanto, los fenómenos son diferentes. Por eso yo les decía que cuando se inventó, o no sé si ya les dije, la temperatura Celsius, y tengo un termómetro con hielos, lo hicieron a nivel del mar. Porque si hubieran hecho el experimento para inventar la escala Celsius a otra altura, la presión atmosférica es diferente y el fenómeno hubiera tenido resultados diferentes. Pero eso ya lo veremos después, lo de la presión atmosférica, que tiene que ver con los inventos de las escalas de temperatura. Muy bien. Entonces, dejo de compartir. Vámonos al libro de nuevo. Ay, ya me hice bolas, aquí está. Luego dice, repito, es importante la diferencia entre cómo actúa la fuerza sobre un fluido y cómo lo hace sobre un sólido. Pues evidentemente sobre un fluido, pues uno se va en banda, ¿verdad? Es como si golpearas el agua de una alberca, ¿no? Se te va la mano para adentro, el brazo. Puesto que el sólido es un cuerpo rígido, puede soportar que se le aplique una fuerza sin que cambie apreciablemente su forma. Por otra parte, un líquido puede soportar una fuerza únicamente en una superficie o frontera cerrada. Entonces, para que yo pueda aplicar presión en un fluido, tiene que estar encerrado. Es como en los gatos hidráulicos, que está encerrado el fluido. Si no está encerrado, pues no se puede ejercer presión. Si un fluido no está restringido en su movimiento, empezará a fluir bajo el efecto del esfuerzo cortante. Es como si golpeara el agua, les digo, ¿no? Fluye alrededor del brazo el agua, en lugar de deformarse elásticamente. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a esas paredes. Y ahí nos estamos refiriendo a el principio de Pascal. Ya nos quedan 6 minutos, rápidamente me voy a otro Jamboard. Pascal hizo muchos experimentos. Uno de ellos fue el siguiente. Agarró un matraz, a ver si me sale bonito el matraz. Un matraz y lo llenó de agujeros, le hizo muchos agujeros al matraz. Muchos. Luego, ¿qué hizo? Taponeó los agujeros. No sé con qué los haya taponeado. Los taponeó. Y luego llenó de líquido el matraz y le puso un tapón. Pero ese tapón era un émbolo, como de las jeringas. Y ese émbolo iba a empujar hacia abajo. Entonces llenó al ras el agua. O sea, no había aire. Estaba encerrado este líquido, es importante decirlo. Estaba confinado. ¿Y qué sucede cuando apretó el émbolo hacia abajo? Pues llegó un momento en que se botaron los taponcitos. ¿Y de qué se dio cuenta Pascal?
de que todos los líquidos salían en todas direcciones. No había una dirección preferencial, salía en todas. Se dio cuenta que la presión se transmite igual en todas direcciones sobre las paredes del recipiente. Ahora, si yo tengo por aquí un lado del recipiente, si tengo aquí un agujero, se dio cuenta que forma un ángulo de 90 grados. Dependiendo dónde salga el líquido, siempre forma un ángulo de 90 grados con respecto a las paredes del recipiente. Y eso fue lo que descubrió Pascal, que ese es su famoso principio de Pascal. Pascal hizo varios experimentos, ya veremos por ahí otro que hizo, en donde, bueno, vio este tipo de fenómenos relacionados con los fluidos. Entonces, bueno, ya me quedan, 3 minutos y medio de Zoom. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, alguna duda. Vamos a seguir viendo fluidos poco a poco, ¿eh? Aide, ¿me vas a decir algo? No, pero Bueno, entonces, nada más hubo 10 de ustedes, me faltaron como 8, ¿no? Algo así. Pero bueno, lo bueno es que me dijeron. Vamos a seguir viendo fluidos estos días. El lunes no hay clases, jóvenes, entonces nos vemos hasta el jueves. Jueves y viernes nos vemos la semana entrante. Por eso me interesaba vernos hoy, porque vamos a perder el lunes, que son 2 sesiones. Y además yo tengo que salir el lunes. Bueno, jovencitos, pues es todo por el día de hoy. Y ya la semana que viene vemos lo de los promedios también. Ok, jovencitos, nos vemos. Hasta el jueves. Adiós, hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídese. Recuerden que la tarea es para el 12, todavía falta, ¿eh? Sale.